el mensaje que el Señor diera a las 7 iglesias en Asia Menor. Y hoy nos toca hablar acerca de Tiatira. Así se llamaba la iglesia que fue seducida. Tiatira, la iglesia que fue seducida. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Dice, ahí va a aparecer los que no tienen Biblia, y los que tienen Biblia pues pueden seguirme ahí con su Biblia. Pónganse en pie para leer la palabra del Señor. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amantísimo Señor y Padre nuestro, adoramos y bendecimos tu santísimo nombre. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Sabemos que tú estás sentado aquí escuchando lo que se dice de ti. Ayúdanos, Señor, para poder predicar de acuerdo a tu palabra. Guíame, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La iglesia Tiatira, la iglesia que fue seducida. Interesante el tema, ¿verdad? Vamos a comenzar, como siempre, entendiendo un poco el trasfondo y algunas significados de algunas palabras importantes. Por ejemplo, la palabra Tiatira es una palabra que en griego significa, y quiero que usted vaya prestando atención porque esto tiene que ver mucho con el desarrollo de los pasajes, que a veces uno dice, pero ¿cómo hago para entender? La introducción y las palabras claves que se dicen al principio ayudan a poder entender mejor el pasaje. La palabra Tiatira significa sacrificio continuo. Sacrificio continuo. ¿Okay? Por lo consiguiente, en esa ciudad había muchos templos y dioses paganos para poder hacer o realizar esos sacrificios continuos. Para que haya un sacrificio tiene que haber una deidad y tiene que haber un dios pagano, ¿verdad? Y tiene que haber un pueblo pagano que hace estas cosas. Y había un continuo sacrificio para ganarse el favor de los dioses. Acuérdese que las religiones paganas piden sacrificios para ganarse el favor de los dioses. Y cuando ese dios pagano le ha dado a usted lo que usted supuestamente le pidió, usted tiene que volver a ir a darle gracias y a llevar otros sacrificios. Cosa que la Biblia lo dice, lo niega en ese sentido. Esto contrasta drásticamente con el sacrificio de Cristo. Acuérdense que el sacrificio de Cristo, ¿cuántas veces murió Cristo en la cruz? Una sola vez. No es un constante sacrificio.
Cristo murió una vez y para siempre, lo declara la palabra, más específicamente en Hebreos capítulo 10. Dice que fue hecho una sola vez y para siempre. Fue un sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento cada año se hacían sacrificios de animalitos vivos, de corderos blancos, pero se hacía cada año. ¿Por qué? Porque era un sacrificio imperfecto. Pero cuando Cristo viene, muere en la cruz, es un solo sacrificio que sirve para el pecado de la humanidad. Entonces, esta ciudad fue fundada por uno de los 4 generales de Alejandro el Grande, que se llamaba Seleuco. Para los que están buscando nombre para bebé, Seleuco. Seleuco I. Los de Tiatira, este grupo de personas, este grupo de gente, eran famosos, óigame bien, por comercializar con telas finas. Les gustaba el buen vestir, vamos viendo esas cosas. Pero tenían una fama, los de Tiatira, los de esta nación, de ser gente deshonesta, de ser muy deshonestos. ¿Ha visto usted que hay ciertas ciudades que tienen esa fama? O ciertas nacionalidades que se ganan esa fama. ¿Qué pasaba con estos en Tiatira? Les gustaban mucho los negocios fraudulentos y siempre hacían trampa. Vendían un carro, por ejemplo, no, está en buenas condiciones, cuando realmente al mes ya no servía para nada el carro. Semejantes cosas así, ¿no? Siempre hacían trampa. Los negocios estaban controlados por sindicatos que a la vez tenían sus propios dioses paganos. Si usted quería tener un negocio, tenía que unirse a un sindicato, y esos sindicatos tenían sus dioses paganos, y si usted no trabajaba de acuerdo y honraba a esas deidades, usted no podía trabajar. Se da cuenta entonces la persecución religiosa para los cristianos, que no podían tener dioses paganos. Ellos tenían un templo dedicado al dios Apolos, el dios del sol. Ellos tenían ese templo, que era el dios Apolos, el dios del sol. Ellos creían mucho, y como le digo, si pone atención después en el desarrollo del pasaje, esto va agarrando más connotación. El dios del sol. ¿Quién era el padre de ese dios Apolos? ¿Sabe quién era el padre de él? ¿Se recuerdan la semana pasada? El papá de todos los dioses, Zeus, que dijimos que era el papá de los pollitos. Ese era el grande, y de ahí para allá venían todos los diosecitos. Igual hoy, ¿verdad? Hay un patronón, ahí el grande, y después vienen los dioses pequeños. Era hijo del dios Zeus, muy parecido a nuestros tiempos. Hoy se hace un sobreénfasis. Este era también el dios de la belleza, Zeus. ¿Cómo se llama? Apolos, el dios de la belleza. No sé si aparece la foto del dios de la belleza ahí. No, eso fue. Aparecía un hombre así bien simpático. El dios de la belleza. Fíjense que todos estos apelativos, todos estos nombres y todas estas similitudes tienen que ver con nuestro tiempo hoy. Hoy también se aplaude mucho lo que es la belleza, ¿verdad? Y se va detrás de todo esto. Se hace un sobreénfasis en la belleza exterior. Se habla mucho de la imagen hoy, ¿verdad? Importante cómo te veas. Apolos era también el dios de las artes. También era el dios de la adivinación, Apolos. Y dentro del templo de Apolos, ojo con esto, había una profetisa dentro de ese templo. A ella se le conocía como Pitia, de donde viene la palabra pitonisa o adivina. Entonces todo el mundo iba a ese templo. Ahí había esta pitonisa, esta adivina, esta sacerdotisa, y ella le adivinaba el futuro a usted. Qué tentación más grande para nosotros los seres humanos, ¿verdad? Saber el futuro. Ir a un lugar donde me digan, porque la incertidumbre de lo que está pasando es lo que nosotros nos preocupa. Pero si yo encuentro a alguien que me dice con un par de dólares que le dé, dime qué va a pasar con mi problema. Bueno, eso está muy de moda y eso no es nuevo. Ahí estaba esta pitonisa
que era una divina, y esta profetisa transmitía los supuestos mensajes del dios Apolos a la feligresía. Oh, el dios Apolos me habló y dice que esto será para tu vida. Y de esta forma y de esta otra forma engañaban a la gente. Hoy vemos que es igual, ¿verdad? Dijimos que Apolos era el dios de las artes. Hoy a todo se le llama arte, ¿verdad? Y está el pueblo deseoso de las artes. Fíjense que yo vi una foto, eran como 50 mujeres desnudas, y se tomaron la foto porque estaban marchando en contra del cáncer o no sé qué cosa, pero no lo veían como algo horrible, no se veía como algo, de hecho se publicó como una marcha en contra de, creo que era, no sé si el cáncer o lo de los pieles de los animales, algo así, y se vio como un arte y se aplaudía, ¿verdad? Hoy pues podemos ver que a la desnudez se le llama arte, pero esto no es nuevo, esto ya había pasado anteriormente. En cuanto a la adivinación, las cosas no han cambiado mucho. Hoy la gente está ansiosa por conocer el futuro y se complacen con el horóscopo. ¿Algunos saben lo que es el horóscopo? ¿De qué ¿cómo se llama? Signo eres tú. Ya, yo tenía mi signo, yo creo que usted también, ¿verdad? Pero antes de Cristo uno puede seguir todas esas cosas. Y había personas, y yo creo que todavía hay personas que no salen si no oyen lo que los astros tienen para ellos. Parecido a esta pitonisa, ¿verdad? Que les deparaba el futuro. Hoy como que ha ido un poco en decadencia eso, pero hubo una fiebre muy fuerte hace como 20, 15 años que los horóscopos y los medios hasta tenían programas en la televisión. Uno muy famoso de ellos es, ¿cómo se llamó? ¿Se llama? Walter Mercado. Sí, Walter Mercado, y que salía y que te dice, esto te dice. Bueno, esto le gustaba a la gente. ¿Y sabe qué? Es interesante porque esto se aplaude, hasta se le da premio, el mundo. Sin embargo, es totalmente contrario a la palabra de Dios. Se complacen con el horóscopo o con cualquiera que les diga cosas bonitas para su futuro. Lean la mano por $5. He visto por aquí letreros cerca de la iglesia. Le leemos la mano por $5. Le leemos el iris del ojo, porque el ojo revela, ¿verdad?, el futuro. También las cartas, etcétera, etcétera. Pero lo trágico es que muchos centros religiosos también se prestan al engaño mezclado de profecía con la adivinación. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a estas cosas. Toda esta introducción que le acabo de dar es para ver que los tiempos actuales no son diferentes a los anteriores y que la iglesia de Cristo se ha abierto paso en medio de la oscuridad, antes, hoy y lo que viene, hermanos. Lo que viene es peor para la humanidad. Mi abuelita murió hace mucho tiempo, 20 años. Pero ella no pudiera imaginarse lo que hoy estamos viendo nosotros, lo que para nosotros es normal hoy. Imagínense cuando nosotros seamos los abuelitos y nuestros niños sean ya los padres, ¿cómo serán los hijos de nuestros padres? ¿Qué cosas estarán viéndose en ese tiempo? La Biblia dice que los tiempos irán de aumento en aumento, la maldad irá de mala en peor, y así serán los últimos tiempos. Ahora, vamos a ver entonces, pero en medio de todo, por muy difícil que sean los tiempos, la iglesia de Jesucristo sigue caminando. Amén. Y siempre Dios tendrá un grupo que no se mancha. Y aquí vamos a ver en la iglesia de, ¿cómo se llama? Tiatira, son 7, se me va. Tiatira, vamos a ver que siempre ahí hay un remanente fiel. Vamos a ir a la palabra del Señor ahí, versículo 18, y la vamos a leer y vamos a sustraer algunas enseñanzas. Dice: y escribe al ángel. Los que ya van por el cuarto mensaje aquí con nosotros, ¿a quién se refiere la palabra cuando dice el ángel? Al pastor de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué ángel significa? Mensajero. Eso significa la palabra ángel. Entonces se le escribe al ángel para que el ángel lo dé a conocer a la iglesia.
El pastor es el ángel, es el responsable. Muy interesante esto, hermanos. El pastor de una iglesia es el responsable de todo lo que se mueve dentro de la iglesia. Y si permite o no permite cosas que Dios no permite. El responsable de todo ello es el pastor. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira y dice: el Hijo de Dios. Fíjense que aquí el Señor se presenta como el Hijo de Dios, pero no como una creación de Dios, sino como diciendo: yo soy Dios. Hay algo muy interesante aquí, que dice que no se presenta como el Hijo de María, ¿verdad? Dice: el Hijo de Dios. Jesús nunca se presenta en las Escrituras como el hijo de José o como el hijo de María. Siempre se presenta como el Hijo de Dios. Y mire lo que sigue diciendo: el que tiene ojos como llama de fuego. Aquí vemos a un Jesús totalmente diferente a esos ojos tiernos, a esos ojos tranquilos que veíamos cuando estaba en su ministerio terrenal. Ahora vemos a Jesús con ojos de fuego. ¿Qué significa eso? Eso es lo más parecido cuando su esposa está enojada, ¿verdad? ¿Cómo son sus ojos? ¿Cómo son? Escudriñan con los ojos. Y si ha aguantado sol, pues se le ponen rojos. Pero realmente lo que quiere decir este pasaje es interesantísimo, porque el Señor está enojado. Fíjense que muchos presentan hoy a un Dios tierno, un Dios amoroso, que sí lo es. Pero Dios como Padre es un Dios también que le gusta corregir a sus hijos. Y aquí vemos el que tiene ojos como llama de fuego. Los ojos de Cristo tienen una mirada que penetra en la mente de una persona. Imagínense, hermanos, si nosotros que somos pecadores, a veces cuando hemos cometido algún pecado o no nos sentimos bien, le decimos: mírame a los ojos. ¿Verdad que así le decimos a los niños? Y los niños: no, porque en los ojos se esconde, a veces se esconde ese pecado, ¿verdad? Sin embargo, los ojos de Jesús son tan profundos que penetran hasta discernir lo más interno de nuestro corazón. Los ojos de Cristo tienen una mirada que penetran en la mente de la persona. La mirada de Jesús penetra el corazón y nada se escapa a su mirada. Eso es lo que está diciendo. Imagínense a ese Jesús que se presenta con esos ojos ante esa iglesia. Jesús penetra el corazón. Esa mirada escudriñaba lo más profundo del corazón de las personas, y aún lo hace. Ante la mirada penetrante de Jesús, hermanos, nada se puede esconder. Yo recuerdo al pastor que yo tenía cuando recién me convertí a Cristo. Me gustaba mucho jugar fútbol. Y eso era una adicción, una atracción muy tremenda, ¿no? Y a veces era tanta la tentación que yo no iba a la iglesia. Entonces el pastor el día siguiente, la vez que me veía, me decía: Miguel, ¿por qué no viniste a la iglesia? Y le decía: esto. Uno siempre tiene un argumento. Y cuando terminaba me decía: hoy dime la verdad. A veces, hermanos, creemos que podemos engañar a aquellos que ya vienen y tienen más conocimiento que nosotros, pero por lo menos al Señor no lo podemos engañar. Nada se puede esconder de la mirada de Jesús. Quiero hacer, hermanos, aquí quiero decir algo, un aporte tremendo para poder entender este pasaje. Porque nosotros no entendemos cuando dice que los ojos de Jesús eran como llama de fuego, pero la iglesia de Tiatira, esa iglesia sí sabía, porque era algo de lo que ellos estaban habituados. Era como que si Jesús les hablara algo que es cotidiano en su mente y en su enseñanza. Quiero decir esto: esta gente venía de alimentarse de las filosofías de los hombres, y los filósofos como Platón decían que así como la luz del sol nos ilumina todas las cosas que vemos, ¿verdad? Todo lo que vemos en el mundo físico, había una luz interior que todos los seres humanos deberíamos tener, decían ellos, decía Platón. Y esa luz interior
cuando una persona la llegaba a poseer, la irradiaba por medio de los ojos. Y él le llamaba la luz divina. Y penetraba por los ojos de los hombres y es posible ver lo que había en el interior de la persona. Ve que se lo explico más fácil. Platón decía, cuando tú llegas a ser tan iluminado y tienes esa luz divina, cuando tú te presentas y hablas ante los hombres, tú tienes la capacidad de ver qué es lo que hay dentro de su corazón. Qué bueno que eso Dios lo reservó para él nada más. Es mentira. Esa capacidad solamente la tiene Dios. Y nosotros a veces que somos atrevidos, que nos quedamos viendo a la persona y decimos, ya sé lo que está pensando, pero realmente no sabemos. Esa capacidad solamente la tiene Dios. Pero esta gente en Tiatira creían estas cosas. Y cuando oían que los ojos de Jesús eran como llama de fuego, ellos decían, oh, lo que dice Platón, eso entendemos ahora, ¿verdad? La verdad, hermano, es que solo Cristo tiene ese atributo, porque solo Él es Dios. Los de Tiatira estaban entendiendo perfectamente cuando el pastor, imagínense, hermano, cuando estaba leyendo esta carta me puse a pensar en algo. Imagínense que el pastor de la iglesia dice, por ejemplo, ustedes son Tiatira y yo soy ese pastor. Tengo una carta que me ha llegado del Señor, el que todo lo sabe. Cierren las puertas, por favor. ya empieza usted a dar temor. Y empieza el Señor a hablar y decir, esto y esto y esto dice el Señor, y aquí hay unos que son así, que son así, que son así. Y empieza el Señor a desnudar. Entonces empieza la gente a tener temor. Los de Tiatira sabían exactamente lo que el ángel estaba hablando. Dice el pasaje, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esa otra palabra del bronce bruñido es muy interesante, hermanos. En los tiempos de la Biblia, o cuando se escribió la Biblia, no existían los espejos como nosotros los tenemos hoy. Entonces el bronce bruñido era un bronce tan pulido, tan acabado, que era una forma de un espejo para poder verse. Eso significa el bronce bruñido. Pero también el bronce bruñido en la Biblia significa juicio. El bronce pulido. Cristo, cual espejo espiritual, mis amados hermanos, que proyecta nuestra condición interna, nos estudia. La Biblia dice que la palabra es como un espejo, ¿se acuerdan? Y cuando la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, penetra en nuestro corazón, nos descubre lo que hay dentro de nosotros. Muestra todo pecado, secreto escondido en nuestro interior. La palabra de Dios. Así es el Señor. Trae juicio a nuestros pecados. Ojo, le voy a decir una cosa, hermanos. Nosotros amamos muchísimo a nuestros niños, pero lo malo que ellos hacen nunca se lo vamos a aplaudir. Amén. Nunca. Aunque los amemos de todo corazón. Cristo Jesús nos ama tanto, tanto, somos la niña de sus ojos, somos para Él su especial tesoro, pero el pecado que practicamos nunca nos lo va a aplaudir el Señor. El Señor siempre nos va a traer para ponernos a cuenta y decir, por eso que estás haciendo, yo te voy a castigar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo eso. Porque el niño se confunde y dice, bueno, entonces no me amas. No, es porque te amo. La Biblia dice, al que ama el Señor, disciplina. Ahora, si usted lo aguanta, usted va a ser un tremendo ciudadano del reino de Dios. Entonces dice, y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Cuando Dios habla, debemos prestar atención. ¿Amén? Cuando Dios habla. Ojo con esto, 19. Yo conozco tus obras. Miren qué interesante, hermanos. Yo conozco tus obras. La palabra obra significa obras buenas, de misericordia a favor de los más necesitados. Los reconoce el Señor por eso. Hermano, cuántas cosas lindas nosotros no hacemos. Vemos una necesidad y ahí vamos y corremos y la atendemos. Y como iglesia pequeña que somos, que es una de las ventajas de una iglesia pequeña, es que las necesidades son visibles.
Y vamos y trabajamos y vemos cómo podemos obrar en esa parte. Y el Señor dice, gloria a Dios, qué bueno, yo conozco tus obras. Y cuando usted vaya a hacer algo por alguien, recuérdese que Dios está anotando en el cielo. Yo conozco tus obras. No espere que el pastor venga y que lo saluden y que diga, fulano de tal hizo tal cosa, porque si usted está esperando eso, usted está esperando gloria de hombres. Y eso no es correcto, porque entonces ya usted se pierde la recompensa eterna. Aquí le dice, yo conozco tus obras. Qué tremendo, ¿no? Y le dice, y amor. No solamente hacían obras, porque a veces se puede hacer obras sin amar, por otras conveniencias. Pero dice, ustedes tienen buenas obras y yo conozco tu amor. Y mire, y amor aquí significa amor ágape, amor máximo, el amor de Dios. Ustedes son una iglesia amorosa. Aparte de eso, tienen fe. Conozco tus obras, tu amor y tu fe. Hay iglesias que he escuchado, muy bonito el nombre, así se llama, Iglesia Cristiana Amor y Fe. Muy bonito eso, ¿no? Yo creo que lo sacaron de ahí, amor y fe. Conozco tu fe. Y fe aquí, hermanos, es fidelidad y lealtad al Señor. Miren cómo Dios, hermanos, comienza exaltando a esta iglesia. ¿Sabe que si nosotros aprendiéramos un poquito a tratar a las personas de la forma en que Dios lo está haciendo, nosotros conseguiríamos mucho más cosas? Por ejemplo, alguien de la familia hizo algo malo, ¿verdad? Pero nosotros vamos directamente a lo malo. No, el Señor dice, mira, yo soy tu Dios, yo te conozco, sé que eres bueno, sé que no puedes ver una necesidad que tú vas allí, sé que lo haces con amor, no lo haces por apariencia, sé que tienes fe, y empieza él a elogiar esas cosas. Pero después viene el pero. Igual que nosotros podemos hacer eso, ¿verdad? Mira, mi amor, eres muy bonita, cocinas muy bien, ¿verdad? Me lavas la ropita. Ella sabe que viene el pero por ahí. Pero ya está suavizado, ¿verdad? Entonces aquí, pero mira esto y lo otro, aquí, allá, esto y lo otro. Bueno, el Señor es igual, dice, yo veo, tú tienes buenas obras, tú tienes amor, fe, y entonces también dice, y servicio. Miren qué interesante, hermanos. El servicio, una persona, le voy a dar una clave para que usted sea un buen siervo de Dios y para que usted crezca en la iglesia. Usted tiene que amar el servicio. Pastor, ¿en qué puedo servir? Pastor, para lo que sea. Estoy aquí, no tengo mucho tiempo, pero lo que tengo, estoy aquí. Y mire, uno aprende a hacerse parte de. Y qué bonito eso. Y esta iglesia tiene esa oportunidad de que todos podamos servir. De hecho, esta es una iglesia un poco extraña en ese sentido, porque hay personas que le piden requisitos y hasta cuenta de banco para poder servir en una iglesia. Pero acá no, aquí simplemente el deseo de que usted quiera servir de corazón. Servicio significa diaconía, servir con disposición, con alegría, con gozo y buen ánimo. No porque dice, otra vez hacer lo mismo. No, usted, porque hay tipos de servicio. Ve que hay veces nosotros como papás decimos, ¿sabe qué? Si lo vas a hacer de esa forma, por favor no lo hagas. A mí me gusta cuando mi esposa me cocina y dice, estos huevitos te lo hice con mucho amor. Yo no sé si escuchó a Walter Mercado antes o qué, pero dice, te lo hice con mucho amor. Yo digo, qué rico, me lo voy a comer con mucha hambre. Pero es muy bueno que lo que hacemos sea humilde, sea como sea, que lo hagamos con mucho amor, con mucha dedicación. Pastor, a mí me toca solamente moverle el púlpito al pastor. Gloria a Dios, voy a esperar ese momento. De hecho, hay una plaza para eso. Ahí está el hermano, ya se apuntó, pues ya no hay nadie más. Pero estoy esperando, y eso yo lo hago con amor. No lo haga tan despacio, solamente hágalo con amor. O sea, todo lo que hace no es lo mucho que se hace, sino la forma en que yo hago las cosas. Cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo con amor, vengo con una sonrisa, vengo alegre. Eso es muy importante, hermanos. Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que entrar con acción de gracias, ¿verdad? Con canto, con alegría a la casa de Dios. Dice servicio. Nuestro servicio tiene que ser hecho con todo el amor posible. Cristo les felicita por eso y les dice, ustedes son una iglesia tan linda, tan amorosa, tan cariñosa, tan servicial, y yo me siento muy contento de ustedes. Y Cristo no halaga a la persona.
Porque Cristo no le va a decir algo a usted para ver qué le saca. A veces nosotros hacemos eso. Ay, qué linda amaneció hoy. Pero las mujeres que son sabias ya saben por dónde va la persona. No es que le esté diciendo eso porque realmente es porque siempre hay otros intereses. Los seres humanos a veces somos así, pero Cristo no es así. Cristo no nos va a decir algo solamente para que nos sintamos bien. Él es fiel y verdadero, ¿amén? Y qué bonito es. A mí me gustaría que Cristo, cuando yo llegue, de hecho vamos a llegar todos un día ante su presencia, y dice que lo que nosotros hemos hecho en la tierra será pesado y será pasado por el fuego. ¿Dónde están las obras del pastor Miguel? Aquí en esta bolsa. Ok, sáquenlas. Ahora, métanlas al fuego. Y lo que salga, lo que no se quemó, de eso le vamos a dar un premio. Porque lo que se quemó lo hizo para que los hombres lo vieran. Pero las otras, esas sí las hizo con ferviente amor. Y de eso le vamos a premiar. Por eso dice la Biblia, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa. ¿Sabe que viniendo aquí a la iglesia usted hace una obra muy linda? Porque verle a usted nos anima, decir, ay, ya no estamos solos. Hay otros hermanos que estamos en la misma lucha. Gloria a Dios. Y mire qué interesante lo que le dice, y que tus obras postreras son más, o son mejores, quiere decir ese pasaje, que las primeras. O sea que comenzaron a, hermano, no le pasa esto a usted, que usted comienza un proyecto con mucha alegría, con mucho gozo, al principio, lo que le llaman el primer amor, pero ya después ya lo hace por rutina, ya lo hace porque tiene que hacerlo. Esta iglesia no. Dice el Señor, dice, y que tus obras postreras, las últimas, son más que las primeras. Y esta palabra más significa más excelentes. O sea, ustedes van creciendo. Somos una iglesia tremenda. Cada día aumentan sus buenas obras, su amor, su servicio, su excelencia. En otras palabras, esta iglesia crecía cada día. Qué lindo, ¿verdad? Aquí hay una diferencia en la iglesia de Éfeso. ¿Se recuerdan que en la iglesia de Éfeso el Señor le dijo, ustedes al principio hacían las cosas muy bien, pero ahora lo hacen todo por rutina porque han perdido su primer amor? Todo lo contrario, fueron las mejores al principio. Jesús elogia a esta amada iglesia que Él compró con su sangre, pero aquí viene un pero. En el 20. Mire, ¿sabe lo que había pasado? Y antes de llegar a ese pasaje, porque hoy nos vamos a ir rápido, pero quiero explicarle esto. Ve que hasta si dejamos la iglesia, si dejamos de leer hasta ahí, nosotros decimos, wow, esta iglesia es una iglesia tremenda, como ejemplo máximo, pero hay que seguir leyendo con el contexto. Ahora, lo que le quiero decir es que esta iglesia tenía todos esos atributos muy hermosos, pero le faltaba algo que le falta a la mayoría de las iglesias en este tiempo. Y casi no se dice porque hasta la palabra es un poco ofensiva. Esta iglesia no tenía disciplina, no disciplinaba a sus miembros. Ay, cuando hablamos con los pastores, les decimos, oye, ¿cómo te va con la disciplina en la iglesia? Yo no sé si son cabras o ovejas, porque las cabras no se dejan disciplinar. Le digo, esta persona se le disciplina y se va. Y ese es el miedo de los pastores, disciplinar, porque si pongo a disciplinarse, me voy a quedar solo. Bueno, pues, entonces no. Pero esto fue lo que pasó. Mucho amor, mucho servicio, muchas cosas lindas, mucha fe, mucho todo, pero se les había olvidado disciplinar a los falsos maestros que estaban dentro de la iglesia introduciendo enseñanzas falsas. Vamos a ver qué dice aquí. 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. La semana pasada hablábamos que aunque sean pocas, son muy perjudiciales. Son pocas, pero son graves, que te pueden llevar a fracasar en la vida cristiana como pastor o como oveja. Hermanos, quiero llamar su atención. Si vamos a hacer un estudio de su vida, puede ser que quedemos nosotros igual. Esta persona pues, casi que María Teresa de Calcuta.
pero tienes este y este problemita. Y ese problemita, 1 o 2, ya solo con eso ya no calificas. Qué tremendo eso, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, no, pero son más las cosas buenas que las cosas malas, pero hay que enfocarse en eso. Hay que enfocarse en eso. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Número 1, que toleras. Mire qué interesante, hermanos. Esa palabra tolerar está de moda hoy. Todo lo que el mundo inventa, quieren meterlo a la iglesia, y cuando la iglesia dice eso no es correcto, dicen que nosotros no toleramos. Y hay pastores en la cárcel por no tolerar lo que el mundo dice que tiene que tolerarse en la iglesia. Dice toleras. Tolerar es permitir, dejar en paz, dejar tranquilo. ¿A quién tolera? Antes de llegar ahí quiero que veamos un poco lo que es la tolerancia. La tolerancia. La iglesia toleraba, es decir, tenía estas prácticas de manera progresiva, en aumento. Aunque eran buenos en todo lo que ya vimos, también toleraba. Miren, ignorar es una cosa, ¿verdad? Pero si uno se da cuenta de algo y no hace nada, eso es tolerancia. Yo me hago como el que no veo. Eso es lo que estaba haciendo la iglesia. Muy bonita, pero estaban tolerando. La iglesia toleraba, es decir, tenía estas prácticas de manera progresiva, en aumento, y también de manera constante, sin ninguna muestra de incomodidad ante el pecado. Estaban viendo el pecado dentro de la iglesia y el pastor no estaba haciendo nada, estaba tolerando. Interesante esto, ¿no? Diferente a la iglesia de Éfeso, que dice, aborreces a los malos. Y Jesús los alaba por eso. Aborreces a los malos. Aborrecer es despreciarlo, es odiar lo que Dios odia. Tolerar es algo totalmente contrario a ser permisivo, y esto incluye abrazar el error. Yo no sé cuál era el problema, el por qué el pastor no quería corregir. Quizás esta gente eran muy influyentes. Mire, hay lo que yo le he llamado la tolerancia cristiana. Yo sé que cuando se predica de esta forma y cuando se está parado en esta forma, mucha gente se tiene que ir porque la gente a veces quiere que la aceptemos con todos sus pecados y que sean abiertos y que no le digamos nada. Mire, la tolerancia cristiana han adoptado la célebre y famosa frase del humanista hindú Mahatma Gandhi. ¿Han oído ustedes de ese hombre? Mahatma Gandhi. Al ver la foto se van a acordar quién es ese viejito. Mahatma Gandhi. ¿Sabe lo que dijo Mahatma Gandhi? La frase célebre de él. ¿La puede leer? Yo le ayudo. Dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos han oído eso en el cristianismo, en las iglesias? Eso no es bíblico. Eso lo dijo este monje de la India, un hombre que no creyó en Cristo, un hombre que no es cristiano. Un hombre muy bueno, porque fue un hombre que trajo la paz a la India, trajo muchas cosas lindas, y es tenido como uno de los grandes padres y pensadores de este tiempo de las universidades, porque tiene muchas cosas lindas. Usted ponga ahí palabras célebres de Mahatma Gandhi y se va a encontrar solo cosas lindas, pero no son bíblicas. Y mucha gente, yo he escuchado en la iglesia que dice: no, Dios, hablando de la tolerancia, no, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Le tengo malas noticias. Dios no ama al pecador. Pastor, y entonces ¿dónde dejamos Juan 3:16? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todos en general, pero el que no ama a Cristo se pierde para siempre. No es la palabra de Gandhi la que debemos obedecer en este punto, sino la palabra de Dios. Pastor, muéstremelo en la Biblia, eso que usted dice que Dios no ama, que Dios no ama al pecador. Sí, cómo no. Salmos 7:11. Dios es juez justo. Vamos a leerlo juntos. Ahí está. Juntos. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío
todos los días. En otros pasajes dice, Dios está enojado con el pecador todos los días. ¿Cómo es eso que Dios ama al pecador? No, Señor. Y aborrece el pecado. No, Dios te ama a ti. Lo que tú haces es lo que Dios aborrece. Bueno, si tú haces eso es porque también tú estás actuando en total rebeldía con Dios. Tienes que arrepentirte y tienes que venir a los brazos de Jesús. Sin embargo, hermano, es el individuo a quien está haciendo estas cosas a quien Dios condena y castiga eternamente. Cuando uno va a castigar a un hijo, le dice, ¿sabes por qué te voy a castigar? Por esto y esto y esto y esto. Usted no le va a decir, yo te amo, pero aborreces lo que tú haces. Es cierto. Pero entonces, ¿cómo va a castigar lo que hace? Lo va a castigar a él, ¿verdad? Por lo que hizo. Entonces, igual, el hombre, el ser humano, será castigado por su pecado. Y la Biblia dice que Dios está airado con el hombre todos los días. Estas reprensiones, vemos que Dios está en contra de la iglesia, no de las prácticas de la iglesia solamente. Está en contra de todos aquellos que practican algo que a Dios no le agrada. Aquí cabe una pregunta personal. ¿Qué estás tolerando en tu vida? Acuérdese que tolerar no es que, no lo sabía. Mire, para nosotros llegar a cometer un pecado, nosotros tenemos lo que le llamamos la concupiscencia, que es ese potencial de cometer el pecado. Las personas cuando se encuentran en un nightclub, un ejemplo, no llegaron así como wow, llegué acá. ¿Cómo llegué? No, desde el viernes en la mañana están pensando, oye, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Dónde vamos? Entonces están ya meditando, que cuando vienen a sentir todo está premeditado. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas estoy tolerando yo en mi vida? Son cosas que de antemano ya las conozco y sé que me van a hacer daño, pero las tolero. ¿Qué miran tus ojos? ¿Qué oyen tus oídos? Esto es muy interesante, hermanos. ¿Qué habla tu boca? ¿Qué tocan tus manos? Pues la definición de Gálatas, hermanos, ante las obras de la carne, no está enfocada solamente en los problemas sexuales, porque usted puede decir, no, yo soy una persona tranquila, no soy atraído a esos problemas sexuales, que son los problemas más perjudiciales en la vida del ser humano. Son los problemas más perjudiciales. Si no vea la historia de la Biblia, los grandes hombres han caído más por problemas sexuales, y hasta el día de hoy sigue este problema. Es fuerte, es grande, pero hay otros problemas hay otras circunstancias en nuestra vida que estamos tolerando, que no son no se ven tan drásticas. Por ejemplo, enemistades, que son también una de las obras de la carne. Yo voy a la iglesia y me gusta el mensaje y todo bien, pero yo tengo ciertas personas que no acá, pero yo no le hablo, yo no me hablo con fulano, con fulano, enemistades, obra de la carne. Eso hay que eliminar, porque ya lo sé, pero yo lo estoy tolerando. Fíjense que hay personas que uno les cae mal de gratis, ¿verdad? Solo por su linda cara ya les cayó mal. Yo sé que yo soy uno de ellos, que lo ven y dicen, ¿qué le he hecho? Nunca le he hecho, pero por mi cara, no sé si por lo bueno, por lo malo. Pero a veces uno no sabe que le cae mal a otro, pero hay veces que sí. Uno sabe que hay un problema. La Biblia dice, si tú sabes que tu amigo o tu enemigo tiene algo contra ti o tienes algo contra otra persona, ve y habla con esa persona. Porque son cosas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y cosas semejantes, dice Gálatas. Son cosas que van respondiendo a la pregunta, ¿qué estás tolerando en tu vida? La iglesia de Tiatira estaba tolerando a una mujer que en realidad era un movimiento de doctrina que hace alusión a una mujer del Antiguo Testamento llamada Jezabel. Ya vamos a llegar ahí. Que esa mujer Jezabel, ¿sabe lo que significa la palabra Jezabel? No le ponga así por favor a ninguna de las niñas. Jezabel significa deshonesta. Deshonesta, ven acá. Deshonesta significa Jezabel. ¿Cómo eran los habitantes de la tierra en Tiatira? Que dijimos en la introducción.
eran deshonestos. Jezabel aquí no se refiere a una mujer literal. ¿Se acuerda que en el templo de Apolos había una pitonisa? Una adivina. Bueno, por ahí viene la cosa. Es una alusión a la Jezabel del Antiguo Testamento. Yo no sé cuántos han leído la vida perversa de esa mujer, que fue profetizado cómo iba a morir. Y dice la Biblia que los perros salvajes se la comieron y solamente dejaron las manos. Parece que andaba mucha pintura en sus dedos y los perros no tuvieron miedo de intoxicarse, pero la profecía era que solamente iban a dejar sus manos, y así los perros se comieron a esta mujer, Jezabel. No voy a extenderme ahí porque es larga la historia, pero fue la esposa del rey de Israel, la esposa de Acab. Ella incitaba al rey de Israel, lo incitaba a poner templos paganos y a mezclar la adoración entre lo santo y lo profano. Y dice la Biblia que ese fue uno de los grandes pecados de Acab. Bueno, en Tiatira, este espíritu de esta mujer había llegado a decir: pastor, pero no es malo, o sea, entre lo santo y lo profano. Y el pastor de la iglesia había visto ese movimiento en la iglesia, esos líderes religiosos, porque no era una mujer en sí. Cuando dice: tienes a esa mujer Jezabel. Pero habían permitido esa doctrina donde realmente, usted sabe, hermanos, que hoy existe en el cristianismo lugares donde se reúnen los solteros de las iglesias. Bueno, usted dice: yo soy soltero, pastor, y aquí no veo ningún candidato que pueda llenar. Entonces van a esos clubes de solteros cristianos donde hay todo tipo de depravación. Usted dice: pero ¿cómo, pastor? Sí, existe. Entonces es tolerancia, mezclar lo santo y lo profano. Y dice la Biblia que ese fue uno de los grandes pecados de Acab, que toleró que su esposa lo incitara a la idolatría y a consentir el culto a los dioses paganos. ¿Qué estaba pasando con el pastor de Tiatira? Estaba tolerando al igual que Acab. Estaba tolerando a cristianos que tenían la misma actitud y el mismo espíritu de Jezabel. Esta mujer dice que se dice profetiza. Hermanos, hoy más que nunca se han levantado profetas, mujeres y hombres. Esta es la era de las profetizas. ¿Y sabe qué? Daban supuestos mensajes de Dios. Estas profetizas profetizaban supuestos mensajes que Dios no había mandado. Todo mensaje, óigame bien, hermano, todo mensaje que contradiga la escritura no es mensaje de Dios. Amén. Aunque hayan señales y milagros. Quiero que veamos qué piensa Dios en cuanto a este tema de los falsos profetas. Solo vamos a leer algunos pasajes. Jeremías 23:11, y si quiere lo apunta. ¿Qué piensa Dios? Mire, le voy a decir una cosa antes de leer. Yo admiro y respeto mucho a esos profetas que se paran a decir: así dice el Señor, para impresionar a la gente. ¿Sabe por qué lo respeto? Porque quizás no han leído qué piensa Dios con los falsos profetas. Si un profeta dice algo y no se cumple, ese profeta tiene que morir. Y si lo que dice ese profeta se cumple, pero lleva al pueblo a la idolatría, también tiene que morir. El profeta tiene que decir lo que realmente Dios ha dicho. Vamos a ver qué dice Jeremías 23:11 en adelante. Ahí algo pequeño pero aparece. Dice: por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Estaba hablando de un tiempo donde había corrupción en la casa de Dios. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. No, yo en la casa de Dios, ahí no creo que me engañen. Hay que tener cuidado. Aún en la casa de Dios hay maldad. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. No se preocupe por esos falsos profetas que andan levantando iglesias, megas iglesias, y enriqueciéndose y teniendo de menos a las personas y aprovechándose de las personas. No se preocupe, viene el día del castigo.
Así dice la Biblia. 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Dios, hermano, que conoce todo, dice que ha visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Imagínense, profetizando. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Hermanos, si uno se pone, esto da para una conferencia, para empezar a escuchar todas las torpezas que usted oye hoy, que los profetas de hoy dicen. Dice, he visto torpezas. Cometían adulterios. ¿Quiénes? Los profetas. Y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos, amargura, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Hermanos, hoy aquí en nuestro vecindario hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia porque fueron engañados por los falsos profetas y no quieren saber de la iglesia. Mucha gente de estas iglesias grandes donde hacen todas artimañas para mantenerlos ahí, un día se van a dar cuenta que eso no es la verdad, pero algunos de ellos no querrán nada que ver con el evangelio, y eso es triste. La Biblia dice: hay de aquellos que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. ¿Por qué mucha gente no quiere? Mira el 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Oh, así dice el Señor, tú tendrás tu casa. Hermano, yo he visto personas, yo he hablado con personas que les han profetizado fortunas y han venido ante mí a decirme si le puedo prestar algo de dinero. Yo le digo: ¿pero qué pasó con aquella? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hermanos, usted le pregunta a estas personas y dicen: yo me salí del cuerpo, yo vi a Jesús, estaba sentado, yo vi a Jesús. Visión de su propio corazón. La mayoría de los apóstoles de hoy, porque uno los cuestiona, ellos conocen la Biblia pero la tuercen, y dice que uno de los requisitos para que alguien sea apóstol de Jesucristo tiene que haber visto al Señor. Entonces ellos dicen: a mí se me apareció Jesús en visión. ¿Qué dice este pasaje? Hablan visión de su propio corazón. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Mire, los falsos profetas nunca le van a decir algo malo que le va a pasar a usted. Siempre le van a profetizar bien. Yo veo cosas lindas para ti, veo esto para ti. Yo te puedo hacer una oración de prosperidad. Hermano, si usted se lleva el saco del pastor, o si yo le tiro el saco, usted va a tener una bendición. Y empiezan a hacer tantas cosas. Te puedo hacer oraciones de prosperidad. ¿Quieres un milagro financiero? Eso está de moda, ¿no? ¿Quieres un milagro financiero? ¿Quién no quiere un milagro financiero? Entonces, ¿quieres un milagro de familia? Tráeme las fotos de tu familia, de tus padres. Las vamos a ungir con aceite. Y un montón de cosas así. Lastimosamente, a ellos les sigue muchísima gente, hermanos. Lastimosamente. Mire el 21, con este termino esta parte de Jeremías. Dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Profetizaban de su propio corazón. Este movimiento, hermanos, se había metido en la iglesia de Tiatira. Veamos qué dice el 22. Esta mujer Jezabel permite que esta mujer enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere. O sea, sabe, pero no quiere. Mira el 22. He aquí yo la arrojo en cama. Eso es enfermedad.
y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Es un adulterio físico, espiritual. No todos eran leales en la iglesia de Tiatira. Es la misma iglesia, amor y fe y todas estas cosas, pero vemos que otros no se iban tras esas doctrinas. Aunque estaban dentro de la iglesia, andaban en otras doctrinas falsas. Si no se arrepienten, dice, de las obras de ella. 23. Y a sus hijos, estos son los seguidores falsos, profetas, heriré de muerte, quitaré la vida, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dice el 24, pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina. Qué tremendo, ¿no? O sea que en Tiatira habían dos grupos, un grupo fiel que trabajaba bien, pero había otro grupo que tenía esa doctrina. Y esto muestra que en una congregación puede haber gente que piensa distinto y que está en contra de las sanas palabras del Evangelio. Lo más triste es que quieren seducir a otros para que no crean todo lo que dice la palabra de Dios. A eso la Biblia le llama una rebelión. Cuando una persona piensa diferente, enamora a otro, enamora al otro y enamora al otro, y después hacen lo que la Biblia le llama una división de iglesias. Y el pastor tiene que darse cuenta de eso y corregir, que fue lo que no hizo este pastor en Tiatira. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Todo lo profundo que hay en la hechicería y todo lo que hay en las obras de la carne. Yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Hermanos, qué tremendo, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien. Sigamos adelante en la obra del Señor. Miren el 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, o sea, el que resiste todas estas cosas, yo le daré autoridad sobre las naciones. Está hablando sobre el milenio. Le daré la estrella de la mañana. ¿Se recuerdan ustedes que Venus era el dios del sol? Entonces adoraban ahí en Tiatira a la estrella de la mañana. Ellos adoraban al sol. Y el sol es una estrella. Eran adoraciones paganas a los astros. Creían que las estrellas dirigían las vidas de las personas que ellos adoraban. Pero el Señor dice, yo les daré a ustedes la estrella de la mañana. Hermanos, para terminar, yo quiero decirles que el Señor está en medio de su iglesia y el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestras obras y conoce también nuestro arduo trabajo. Pero también el Señor nos quiere libertar y nos quiere alertar de las falsas enseñanzas. Yo quiero que cierre sus ojos por un instante y le dé gracias a Dios, en primer lugar, por todo lo que Él le ha permitido hacer. Número uno, por conocerle. Que le dé gracias al Señor por pertenecer a una iglesia, a esta familia. Dele gracias a Dios por el servicio que le permite hacer en ella. Pero pídale que le ayude. Que le ayude a que sus pensamientos sean guiados totalmente por la palabra de Dios. Que aunque hayan amistades muy profundas dentro de la congregación, si alguien no se comporta de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, yo no sacrificaré mi amistad por seguir. No sacrificaré mi relación con Dios por seguir esta amistad. Allí dice la Biblia que vendrá una persecución y ahí vendrá la prueba, sacará en mi corazón lo que realmente hay. Padre, en esta tarde te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser como esos hermanos de esa iglesia que no se habían contaminado con este tipo de enseñanzas y que se mantuvieron fieles. Y que tú les dijiste, no les voy a poner otra carga más, quiero que se mantengan fieles. Porque cuando yo venga,
cuando nos reunamos nuevamente, yo les pondré a ustedes sobre las naciones y yo les daré la estrella de la mañana, que es la presencia misma de nuestro Dios. Estaremos para siempre con el Señor. Padre, bendícenos, Señor, y ayúdanos para que siempre sigamos firmes, Señor, reconociendo que tú eres el Señor. Y aunque nuestras amistades, familiares piensen lo contrario, Señor, ayúdanos a confiar en tu palabra y no ser seducidos, Señor, como la iglesia de Tiatira, que se dejaron seducir por falsos maestros. Permite, Señor, que nos mantengamos firmes, constantes en tu palabra hasta que tú vengas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a